Estamos en vivo, adelante. Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a todos los empresarios y asistentes a esta plataforma virtual del Hospital Promipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro del último día de la semana de expertos, estrategias de negocios para MIPYMES ante la contingencia actual. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Facultad de Contaduría Pública y Administración, a la Facultad de Economía y al World Trade Center Monterrey por invitar a nuestros estudiantes y docentes del posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración para platicarles sus ideas y consejos para poder mejorar la salud empresarial de las MIPYMES. Mi nombre es Clender Cortés, soy docente e investigador del programa de doctorado en Contaduría del posgrado de FACPIA y el día de hoy les vamos a platicar de finanzas, la cual es una de las líneas de investigación de este doctorado y que sin duda es clave para el éxito de cualquier negocio, tanto para iniciarlo como para operarlo. Y en relación a la primera parte, que es iniciar un negocio, podemos decir que la incertidumbre es uno de los principales retos al momento de emprender un nuevo proyecto. No obstante, en la actualidad existen modelos y herramientas que nos permiten tener mayor visibilidad para determinar la viabilidad de los proyectos. Y con este tema, pues vamos a empezar. Para ello, les voy a presentar a uno de nuestros estudiantes del tercer semestre del doctorado en Contaduría, el maestro Rodrigo Caballero. Les voy a platicar un poquito de él. Rodrigo Caballero estudió finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente hizo una especialidad en ingeniería financiera en la Universidad de La Salle y una maestría en administración de proyectos en la Universidad Panamericana. Actualmente es profesor de finanzas en el Tecnológico de Monterrey y se encuentra estudiando el doctorado en contaduría, especializándose en temas relacionados con fintech en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así también Rodrigo ha tenido la oportunidad de trabajar en una casa de bolsa, en donde colaboró por el desarrollo de varios proyectos fintech. Bueno, Rodrigo, estás por ahí. ¿Nos podrías comentar a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy cuál es para ti la importancia que se tiene en un modelo de inversión para enfrentar esta incertidumbre? Y también, ¿qué herramientas consideras tú apropiadas que podría utilizar una MIPYME para poder hacerlo? Adelante, Rodrigo. Vale, gracias, doctor. Bueno, digo, ahí en mi inclinación del resumen, olvidé mencionarles de que estuve trabajando igual en algún tiempo, en algún momento evaluando proyectos y actualmente la clase que doy de finanzas va completamente dirigida a la parte de evaluación de proyectos. Y pues bueno, a mí me encanta esta parte. Creo que es algo que muchas veces solemos subestimar cuando tenemos o estamos en una pyme, la parte de la evaluación, pero realmente es algo sumamente importante y ahorita les voy a decir por qué. También hay que entender los alcances y las limitaciones que tiene la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, déjenme les comparto mi pantalla. Quiero mostrarles un par de imágenes y finalmente quisiera mostrarles un modelito de cómo se pudiera evaluar el proyecto. Digo, el modelo que les voy a mostrar es muy sencillo, igual se puede hacer un poquito más complejo, siempre y cuando mantengamos ante todo la simplicidad para que se entienda los resultados que se estén evaluando, ¿no? No sé si se pueda ver ya mi Excel. ¿Alguien que me pueda confirmar? Si se puede ver el universo que está en el Excel. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí, ya se puede, Rodrigo. Sale, perfecto. Digo, pregunto porque hay ocasiones en las que puedes seguirte y sin querer no estás compartiendo y bueno. Entonces, digo, me encanta siempre empezar con esta parte del universo porque pues realmente viene siendo eso, ¿no? Y el tema de finanzas y principalmente de evaluación de proyectos coincide mucho con el tratar de entender un poquito más cuál es la verdad de la vida, ¿no? Y yéndose ahorita de forma muy filosófica y luego vamos a aterrizar a la parte de negocios, entender un poquito todas estas variables que conectan al universo, porque finalmente si entendemos un poquito más esto, vamos a poder estar un paso adelantado y vamos a poder
comprender, aunque sea 1% más, el cómo podemos prepararnos para el mañana, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto a nivel personal como a nivel corporativo o a nivel gobierno, siempre la gran pregunta es qué va a pasar mañana, ¿no? Y justamente ahí es donde empieza a surgir toda esta evolución y toda esta búsqueda de cómo generar estrategias para tener al menos un pasito o un foco encendido dentro de toda esta oscuridad que es la incertidumbre, ¿no? Y justamente por eso los invito a que presten mucha atención y realmente evalúen los proyectos, porque justamente en este momento les voy a platicar un poquito sobre cuáles son los alcances y también tienen que entender las limitantes, ¿no? Para que si no entendemos las limitantes, puede que malinterpretemos los resultados y si subestimamos también el evaluarlo, pues puede ser que no tengamos esta visibilidad. Entonces, pues es importante entender las dos cosas. Y bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? A mí algo que me encanta de un proyecto en sí, pues viene siendo como esto que surge de la nada, de nuestra imaginación, y si lo hacemos de forma coherente y obviamente que conecte con cuestiones rentables para que sea orgánico, pues podemos crear algo muy lindo, ¿no? Todo lo que existe hoy en día, pues ha surgido gracias a un proyecto, ¿no? Pues todo lo que pueden ver, la computadora, el cuadro de atrás, todo surgió de la idea de alguien y esta idea fue derivada, fue pasada a una evaluación y posteriormente a la administración del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más una breve introducción del proyecto. Y bueno, ahora pasando un poquito ya más profundo de lo general del universo a lo particular al proyecto, pues, ¿qué es lo que viene siendo la evaluación del proyecto? Y eso es lo que tenemos que entender básicamente, que una evaluación de un proyecto no es, cuando te dan el resultado, lo importante no es ver el resultado, sino ver el contexto y entender la historia de cómo llegó la evaluación. Y justamente Aswad Damodaran, que es el que ven ahí, es uno de los principales estudiosos de finanzas hoy en día, sigue vivo. Él menciona que evaluar un proyecto es como hacer un pastel. ¿Y por qué? Porque se necesita entender de los números para poder hacer un buen pastel, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar, el tiempo de la cocción. Sin embargo, pueden haber pasteles exquisitos de sabor chocolate y de sabor vainilla. Lo mismo pasa con un proyecto. El hecho de que alguien te dé un resultado de un proyecto no significa necesariamente que eso es lo que va a pasar. Alguien te puede dar un resultado muy positivo y otro te puede dar otro resultado completamente diferente y no significa que uno esté bien o mal. ¿Sí? Puede ser, si los números de los dos están bien, puede ser que los dos estén bien, pero nada más lo que quiere decir es que cada uno te está diciendo una historia diferente. Y justamente eso es lo que pasa en la parte de la evaluación de proyectos. Y es lo que pasa también en un pastel. Los números para hacer la cocción pueden ser completamente diferentes, pero si se hacen bien, puedes tener un exquisito helado o pastel de chocolate y un exquisito pastel de vainilla. Así también un exquisito proyecto positivo y uno negativo. Y es justamente ahí donde quiero llegar a darle importancia de hacer un modelo de evaluación de proyectos. No nos podemos quedar solamente con un solo presupuesto, con una sola idea. Tenemos que ver en rangos lo que pudiera pasar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que vamos a lidiar es con incertidumbre. Y aquí siempre a mis alumnos les comento que el evaluar un proyecto es como tener el poder de Doctor Strange hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Doctor Strange no puede saber cuál es el futuro, pero lo que puede hacer es voltear a ver un poquito hacia los miles de escenarios que hay en el futuro y con eso darte una probabilidad. Eso es lo que hizo, al menos en la película de Endgame, y bueno, eso es lo que hace un evaluador de proyectos. Cuando tú calculas un valor presente neto, bueno, o el resultado de un proyecto, solamente estás reflejando una posibilidad de las miles de posibilidades que existen. Y por eso los invito a que hagan siempre la elaboración de proyectos a través de modelos dinámicos. ¿Para qué? Para que no solamente se queden con una sola posibilidad, sino que tracemos muchas posibilidades dentro de un rango pertinente y de esa manera poder tener mayor visibilidad.
aquí les quería mostrar un pequeño modelo. Cómo es que funciona a grandes rasgos. Lo primero son los inputs. Los inputs vienen siendo las entradas, las variables que más te importan en un modelo. Hay que entender que siempre va a estar acotado el modelo. No podemos entender todo el proyecto. ¿Por qué? Porque perderíamos enfoque. Entonces, ¿qué es lo que más te importa en calcular en tu proyecto? Si hay un tema de que va a haber una reestructura fiscal y tienes como mucha curiosidad para saber qué va a pasar si se mueve la tasa de impuestos, pues en el input pones la tasa de impuestos, porque sería la variable con la que más jugarías. Si las ventas te dan mucha curiosidad, pues pones las ventas en el input. Los inputs vienen siendo variables subjetivas y dependen del contexto que tengas. Posteriormente viene la parte del proceso. En el proceso normalmente ponemos, aquí lo dejo en el utilidad neta, pero lo ideal es que llegues al free cash flow. Pero bueno, el punto es que aquí llegas a calcular a grandes rasgos el presupuesto que tienes, conectándolo con tus inputs, que son las variables que vas a estar jugando. Entonces, aquí es donde ya se vuelve el dinamismo, ¿no? Si tú no lo pones como un input y lo dejas estático, solo vas a tener un resultado, pero de esta manera puedes tener muchísimos resultados y así puedes jugar para tener como un rango y una percepción más grande de la posible realidad, ¿no? Porque al final de cuentas ningún evaluador de proyectos te va a poder acertar, ¿no? Lo que te puede dar es un rango para que tengas mayor visibilidad. Y finalmente están los outputs, ¿no? Donde está el Net Present Value, la TIR. Bueno, aquí está en inglés. Este es el tasa interna de retorno, índice de rentabilidad y valor presente neto. Entonces, estos resultados, ahorita no me puedo llegar a meter tanto en lo que dicen, pero cada uno te va dando un resultado, te va dando un consejo en la oreja de qué es lo que pudiera pasar con tu proyecto. Y al hacer dinámico tu proyecto, lo interesante es de que si te interesa, por ejemplo, las ventas y lo subes a 6,000, todo el modelo va a cambiar y tus resultados aquí van a cambiar. Por ejemplo, aquí la TIR es 19% y si la bajo a 4,000 las ventas, la TIR se vuelve cero. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a jugar ir entendiendo cómo se mueve tu proyecto con base a las variables que tiene tu modelo, ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea y te ayuda en la toma de decisiones. Obviamente, siempre al final, todas las decisiones tienes que agarrar coraje y decir, me lanzo. Nunca va a haber completa certidumbre, pero al menos te prendemos con esto el foco para que puedas ver entre todo toda esta neblina, ¿no? de la incertidumbre, y definitivamente te va a ayudar a que puedas tener mucho mayores posibilidades de éxito para llegar a tu proyecto. Igual está el análisis de sensibilidad que nos ayuda a ver qué tanto se mueve los outputs conforme a la variable que estemos estudiando. Están los escenarios, que es aquí donde les decía, aquí pongo normalmente 3 escenarios, el pesimista, el normal, el optimista, pero pudiéramos poner, no sé, 10, 15 escenarios si así lo quisiéramos, y la curva de tasas para ver conforme a la tasa, al costo de oportunidad que estamos, ¿no? Que esa es una de las principales cuestiones por la que se evalúa el proyecto también. Y finalmente existe otra herramienta que se llama simulación Monte Carlo. Hay programas que son mucho más avanzados, pero igual desde un Excel se puede hacer. Por ejemplo, aquí yo hice un pequeño Monte Carlo en Visual Basic y aquí simulas, como les mencionaba Doctor Strange, aquí simulo 50 escenarios y ya me va a correr las 50 posibilidades. Ahí está. Y de esa manera, pues tienes un mayor alcance, una mayor percepción y entendimiento de para dónde va tu proyecto. Te quedas más tranquilo y así puedes empezar. Ahora sí, terminas todo este formato de evaluación de proyectos y ya se lo pasas al Project Manager para que empiece a correrlo, ¿no? Y eso sería, pues, las dos preguntas que me han hecho. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Sin duda hay que, en el tema de finanzas,
pues hay que ver la información que se tiene para poder tomar decisiones en el futuro. Entonces, esto que estás comentando, pues creo que es una herramienta sencilla, que a lo mejor en un solo Excel podemos meter esos posibles escenarios que pudiéramos tener y nos ayude a tomar una mejor decisión. Pues muchas gracias, Rodrigo. Vamos ahora a continuar con estas sesiones de finanzas, y para ello les voy a presentar a la doctora Heli Ortiz, que es la coordinadora de la maestría en finanzas corporativas del posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, doctora Heli Ortiz, le paso los micrófonos. Gracias, doctor Klenner. Pues primero agradecer a las instituciones que participan en este gran proyecto, preocupados por apoyar a las MIPYMES de la región que pueden estar viviendo alguna situación ante la contingencia que tenemos. Agradecer a la Facultad de Contaduría Pública y Administración, a la Facultad de Economía y al World Trade Center. Gracias por invitar a la maestría en finanzas corporativas. También pues aprovecho este espacio para invitarlos a que conozcan la maestría en finanzas corporativas, que busca buscar profesionistas especializados en el área de finanzas con un alto rigor académico y también con una alta vinculación con los sectores productivos. En este sentido, bueno, la maestría en finanzas corporativas, al igual que todas las maestrías que tenemos en el posgrado de FACPE, es una maestría profesionalizante, ¿sí? Que esto implica que además del alto rigor académico que se requiere para una maestría, pues esto es acompañado de la aplicación de la teoría a las necesidades que tienen los mercados. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a dos de nuestros destacados estudiantes que van a participar con temas muy relevantes, que al final de cuentas son los que determinan mucho si la empresa puede continuar o no operando. Y pues me da gusto primero presentar a Isabel Aguilar Pérez. Isabel es una estudiante de la maestría en finanzas corporativas, es licenciada en administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con experiencia en temas de análisis financiero y planeación estratégica en los sectores industriales. Y pues también estamos muy orgullosos de Isabel y dos de sus compañeros que formaron un equipo y acaban de participar en un torneo de simulación de Company Game, en donde compitieron con universidades de todo el mundo y lograron entrar dentro de los primeros 10 lugares. Y todo esto pues utilizando la parte de información financiera, estrategias, y el día de hoy pues bueno, Isabel viene a compartirnos el tema estrategias financieras para pymes ante la contingencia actual. Isabel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Agradezco esta atenta invitación para poder compartirles algunas de las estrategias que se pueden implementar en pymes, ya que ahorita estamos pasando pues una situación que nos afecta a todos de manera global, tanto en empresas pequeñas como en empresas grandes. Bueno, para comenzar el tema, yo quisiera hacer un énfasis en lo que es la definición de estrategia financiera. Vamos a definir estrategia financiera como el conjunto de medidas económicas que sirve para llevar a cabo el plan financiero de una empresa. Al hablar de plan, estamos hablando de objetivos, de metas. De las pymes, principalmente, son un motor muy importante para el desarrollo económico nacional. Como sabemos, ahorita se encuentran en una situación muy desagradable en cuestión de que han ido desapareciendo, ha pasado en esas situaciones que se han encontrado, pero hay que saber que estas empresas, que estas pequeñas empresas generan el 72% de empleos en México. La verdad, así sea una unidad de negocio, 2 unidades de negocio, 3 unidades de negocio, nos pueden ayudar mucho para enriquecer lo que es el Producto Interno Bruto.
su contribución es del 52%. Esto de manera general es muy importante para poder tener nosotros en cuenta que realmente las pequeñas empresas forman un conjunto de empresas que al final para la economía nacional atribuyen mucho en cuestión de lo que es el Producto Interno Bruto. Es por eso que vamos a centrarnos en este tema. Primero, una pregunta. ¿Cuánto te ha costado el no llevar una estrategia financiera correcta en tu empresa? Por no tener una estrategia financiera, por no seguir un objetivo bien establecido, luego viene la desaparición de empresas, se estancan, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Pero para esto, las estrategias financieras tienen que estar en función del giro de la empresa y de las condiciones macroeconómicas y microeconómicas. Nos referimos a las variables económicas como es la tasa de interés, como es la tasa de inflación, el Producto Interno Bruto en sí, qué es lo que conlleva o qué es lo que aportan estas pequeñas empresas. Ahora, hablando acerca del capital de trabajo, hay que recordar que el capital de trabajo es un indicador muy importante de la eficiencia, la liquidez y la salud de una empresa. Si la empresa no tiene salud, si su capital de trabajo no es positivo, no va a generar liquidez. Si la empresa se encuentra con mayores deudas que flujo de efectivo, entonces no hay un equilibrio, no hay liquidez y la empresa pues posteriormente va a tener mayores problemas. Hay que lograr un capital de trabajo sano. Esto quiere decir que representa que todo el efectivo, tanto el inventario como las cuentas a recibir, tus cuentas a pagar y tus deudas te permitan tener suficiente dinero para poder mantener el negocio y que sigan operando y a la vez que puedas seguir invirtiendo para poder seguir creciendo. Hablando acerca del financiamiento contable, nos pasamos a la parte de los pasivos circulantes. Vamos a definir las fuentes espontáneas y las fuentes bancarias. Dentro de las fuentes espontáneas vamos a tener el pago a proveedores, lo que son sueldos, lo que son salarios, lo que son impuestos y otras actividades que deriva o que tienen operaciones en la empresa. Dentro de las fuentes bancarias, pues vamos a atribuir a las cuentas o a los créditos que se tienen con instituciones bancarias o con algún otro tipo de institución. Pero para esto es muy importante saber, ¿realmente ocupo este financiamiento? ¿Qué uso le voy a dar a este financiamiento? ¿Para qué me sirve a mí tener un financiamiento? Bueno, uno de los usos del financiamiento pues es para obtener liquidez inmediata. Si no tienes o no cuentas con el recurso necesario y ya lo que necesitas es salir de una deuda, pues dices, ocupo obtener liquidez. Pero también si no sabes usar adecuadamente el financiamiento, te va a repercutir a mayores problemas. Para consolidar y liquidar pasivos, crecer o modernizarse, financiar, investigación y desarrollo, y para implementar proyectos de inversión. Una de las preguntas que yo hago y que realmente postulo es, ¿conviene acudir al financiamiento bancario o a una compañía financiera? ¿Realmente ocupo ese financiamiento? ¿O solamente es porque quiero que me saquen a mí de los apuros, de las operaciones, de las deudas que yo tengo? Entonces, al momento de acudir a algún financiamiento bancario o alguna otra institución, hay que tener en cuenta factores que ya sean macroeconómicos, en el dado caso de la tasa de interés, hay que conocer cómo se encuentra la tasa de interés en diferentes instituciones. A lo mejor ya somos clientes de una institución, pero podemos encontrar alguna otra institución que nos pueda brindar algún mayor beneficio. Es investigar, es indagar, es buscar, es llegar un poco más a lo que realmente estamos buscando. Otra pregunta, ¿bajo qué garantía se obtiene el financiamiento requerido? Si ya optaste por tener algún financiamiento, es muy importante saber qué te está ofreciendo ese financiamiento, qué te está ofreciendo esa institución bancaria. Necesitas informarte y que te digan a detalle cómo es que te pueden a ti ayudar como empresario. Para continuar, en lo que es una parte muy importante del capital de trabajo, hablemos de la gestión del efectivo.
La empresa debe crear más flujo de efectivo del que usa. No podemos tener más deudas que el efectivo que tenemos. Es muy importante considerar 3 pilares. Uno de los 3 pilares son los clientes. Los clientes es muy importante considerarlos, tanto los inventarios como los proveedores. Algunas acciones que se pueden llevar a cabo en cuestión de los clientes, pues es acelerar los cobros, pero sin emplear técnicas muy restrictivas para no perder ventas futuras. Podemos tener en consideración a los principales clientes. ¿Cuáles son los clientes que a mí me generan mayor riqueza, los que son más fieles a nosotros? ¿Quiénes son los que están más acorde a las ventas que les hemos hecho, que sean fieles contigo, pero que también en sus pagos, que realmente tengas un dar? Hablábamos en exposiciones anteriores acerca de los clientes AAA, clientes que realmente están en tu operación día a día y que son fieles y que te pueden aportar a ti sin necesidad de que también estés acelerando en parte los cobros. Los inventarios. Hay que reducir el inventario, pero que este sea por venta, no porque no tengas la oportunidad para no vender, sino que sí lo vendas, pero cuidando la escasez de las materias primas y de los productos terminados. ¿Por qué? Porque pues ahí ya quedamos mal. Entonces, también la parte de los proveedores, buscar retardar los pagos. Tal vez ahorita no se ha dado mucho la situación porque tú dices, a lo mejor a todos nos pega, sí, tanto tú como proveedor, como cliente, tú estás de un lado por ser consumidor, como del otro lado por ser productor. Pero cabe mencionar que somos un ciclo económico, que somos un flujo circular de la economía y tanto como agente productor como agente consumidor, tenemos que ver en todo el Producto Interno Bruto, en toda la economía nacional. Entonces, si un proveedor tiene la posibilidad de darte a ti un descuento por pronto pago, algún pago que tú puedas acceder a dárselo y que sea favorable para que no te repercuta a ti tanto y para que no tenga tanta salida de efectivo o que el flujo te pueda ayudar, puedes tomarlo. Es muy recomendable que se tome y para esto, para que se pueda llevar todo lo anterior con tus clientes, con tus proveedores, es muy importante cuidar esa relación que tienes con los proveedores y con los clientes. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo respondiste con ellos en un tiempo determinado? ¿Por qué? Porque si tienes un buen historial con ellos, si tienes una buena relación, va a ser más fácil que ellos puedan acceder de cierta manera a brindarte a ti un apoyo. ¿Y qué buscamos con todo esto? Pues que el capital de trabajo sea positivo. ¿Para qué? Para que tengamos una liquidez. Si tenemos un capital de trabajo negativo, no va a haber liquidez en la empresa. Y ahora sí, vamos con los consejos financieros para que las pymes afronten la crisis económica ante el coronavirus. Pues lo primero es reducir gastos. Estamos conscientes que hay muchos gastos tal vez, pero muchas de las veces no ponemos un análisis en los gastos. A ver, ¿realmente necesito este gasto? ¿Realmente es indispensable contar con este gasto? Yo creo que hay que sentarse, hacer una lista de todos tus gastos, hablando de pequeños negocios y hablando como pymes, como empresas ya establecidas, a ver, ¿cuáles son los gastos que realmente ocupa mi compañía? Hacer un análisis, hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces las compañías pequeñas no llevan un presupuesto, no llevan un control, o sea, no tienen un seguimiento en el cual te pueda ayudar a ti como empresario para que puedas tener flujo. A lo anterior, renegociar con los proveedores. Lo que comentábamos anteriormente, hay que tener una buena actitud, una buena comunicación con esos proveedores y aceptar cualquier descuento por pronto pago que te puedan acceder. Gestionar con cuidado el riesgo de crédito comercial. Si ya tenemos una venta con un cliente que es fiel y que es bueno en cuestión de su historial de crédito comercial, tú le vas a poder seguir vendiendo a crédito. Pero sí hay que tener mucho cuidado con clientes nuevos
que no conoces o que no tienes experiencia de trabajar con ellos. Yo creo que hay que analizar esa parte del cliente muy específico para ver a quién le rindes algún crédito comercial. Ampliar pólizas de crédito y financiación a corto plazo. Esto es en caso de que ya tú como empresario estés trabajando con alguna institución financiera, con algún banco, que ya tengas algún historial con ellos, puedes intentar hacer la renegociación. No se pierde nada si tienes alguna base, si tienes algún historial con ellos y que te puedan apoyar en ese sentido. Estar muy atentos a las ayudas financieras. Esto hablamos en relación al gobierno. El gobierno te puede apoyar a ti como empresario, buscar alguna otra institución que esté brindando ayudas económicas en cuestión a las pymes, en cuestión a negocios. Entonces hay que estar informado. Dar una importancia fundamental al presupuesto de tesorería. Primero, si hay algún presupuesto, estar muy de la mano con el área de tesorería para analizar y ver cuáles son las operaciones que se están realizando bajo ese presupuesto y que realmente te puedan ayudar. En dado caso de no contar con un presupuesto, realizarlo, ponerte a analizar y ver qué es el presupuesto que yo quiero llevar, a dónde quiero llegar. Si quiero realizar un presupuesto mensual, si puedo realizar algo trimestral, si puedo realizar mi presupuesto anual, y ya te das una idea de lo que ya has hecho. Si vas a empezar desde cero, pues empezar a ver algunos historiales que tengas, alguna información que te pueda ayudar a ti para poder hacer ese presupuesto. Pero tener un presupuesto y un control de gasto es esencial. Gestionar un control de los indicadores financieros. Si no tienes algún control en indicadores financieros, si no aplicas algún indicador financiero, es muy importante que empieces a evaluar tu rentabilidad, tu liquidez, tu endeudamiento en dado caso de que tengas algún crédito. Y realizar un análisis financiero para la toma de decisiones. Para poder tomar alguna decisión es muy importante que realices ese tipo de análisis. Después de todo lo anterior, no solamente es tener las operaciones que conllevas todos los días. Sí, sabemos que hay pagos, sabemos que vas a pagar la próxima semana, sabemos que hay que seguir pagando, pero ¿dónde está el control? ¿Dónde está la manera o la estrategia que podemos utilizar para que esa estrategia nos resulte y podamos tomar alguna decisión? Si tenemos algunas estrategias ya plasmadas en nuestra pyme o si las llevamos a cabo, alguno de los beneficios va a ser la liquidez. ¿Por qué? Porque tienes suficiente flujo de efectivo para poder cubrir tus deudas y después de esto la rentabilidad, para que puedas invertir más sobre lo que tú ya estás invirtiendo en tu negocio. Buscas eso, buscas la liquidez y la rentabilidad. A partir de estos dos pilares vas a tener algún crecimiento. Si tienes crecimiento, tienes seguridad. ¿Por qué? Porque ya estás establecido en el mercado, porque llevas un buen control financiero y porque además te va a permitir planificar nuevos objetivos y seguir desarrollándote. Bueno, y ya para terminar, ¿alguna pregunta en cuestión de qué sucede si no aplico alguna estrategia financiera? Como ya lo comentamos, se limita su desarrollo, crecimiento y expansión. Y lo peor es que puedes quedar fuera de la competitividad del mercado. Entonces, hablando en conclusión general, es muy importante que realmente conozcas el estado en que se encuentra tu empresa, que conozcas las variables macroeconómicas que están dentro y fuera de tu organización, que conozcas cómo se está comportando, qué es lo que puedo hacer, que te acerques a instituciones, que aprendas un poco de cómo se está comportando la economía. ¿Por qué? Porque muchas veces conoces parte de tu empresa, pero para poder crecer necesitas conocer también tu exterior. Necesitas indagar en esas variables económicas. ¿Cómo es que mi empresa ayuda a generar empleos? Hablábamos también en sesiones anteriores de conferencias acerca de lo que es el salario emocional. Sí, ahorita tal vez no puedo tener algún recurso que le pueda brindar yo a mis colaboradores. No le puedo subir el sueldo. ¿Por qué? Porque no quiero aumentar mis gastos.
sí, pero puedes reconocerlo de alguna otra manera y a la vez tu personal te va a ayudar a cumplir con tus objetivos, que se puedan llegar a implementar ciertas estrategias. Entonces, pues sí es importante considerar todas estas variables que menciono para que también puedas llegar a tomar una buena decisión y que no te repercuta en tu empresa. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Isabel. Pues a continuación tenemos a la participación de José Luis Gutiérrez Longoria, otro destacado estudiante de la maestría en finanzas corporativas. José Luis es un economista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de gestión pública en la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el primer lugar en debates nacionales del IMEF. Actualmente es docente en licenciatura de FACPIA en el área de economía y participa como coordinador de planeación financiera de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, él nos viene a presentar un tema muy relacionado con lo que señalaba por ahí Rodrigo y también Isabel, en la necesidad de conocer qué es lo que se puede esperar en el futuro en aspectos macroeconómicos para poder generar estas simulaciones o estrategias financieras. El tema con el cual José Luis va a presentar el día de hoy es perspectivas y realidades económicas de las MIPYMES ante la crisis sanitaria. Adelante, José Luis. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Permítame. Muy bien. Pues primero que nada, hemos sido muy afortunados esta semana porque el INEGI ha publicado 2 encuestas que hablan de las perspectivas de las pymes y por supuesto las microempresas en México y sobre cómo su comportamiento económico ha cambiado con respecto a la crisis sanitaria que hemos estado teniendo en los últimos meses. Entonces, vamos a adentrarnos a estos datos nuevos que tenemos. Las 2 encuestas para todo aquel interesado es la ECOVID-IE, que es la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19. Su objetivo es conocer la situación actual y qué afectaciones han tenido las empresas durante el tercer trimestre. Es la segunda edición, la primera fue durante el segundo trimestre del 2020. Y también tenemos el estudio sobre la demografía de los negocios 2020, EDN. Esta brinda información sobre el panorama nacional de los establecimientos micro y los pequeños y medianos, que realizan actividades manufactureras, comerciales y entre otros. Entonces vamos a adentrarnos un poco en estos datos y ver qué ha sucedido con nuestras MIPYMES aquí en México y qué va a pasar con ellas. Comenzamos con el estudio de la demografía de los negocios. Bueno, de acuerdo con los censos económicos de 2019 y en concordancia con los datos que mis colegas han mencionado en la última media hora, el 99.8% de los establecimientos del país son micro, pequeños o medianos. En efecto, usualmente solemos pensar en empresas grandes cuando hablamos de un negocio, de una compañía. Sin embargo, la gente se sorprende cuando les damos estos datos. No es el grueso, ni siquiera por un poco. Es 99.8% de las empresas, las que son pequeñas, son micro y medianas. La gente no suele pensar en esto cuando hablamos de una empresa. Suelen creer, digamos, en grandes conglomerados, en empresas que trascienden las fronteras, pero no es así. Estas características, estas unidades económicas, tienden a presentar mayores cambios con respecto a las grandes empresas en cuanto a ingresos, personal ocupado, la ubicación, los cierres y las aperturas, entre otros aspectos. Basta con ver las ciudades, cuando vamos de camino a nuestro trabajo, cuando vamos de camino a la casa, ver cómo los comercios, esa tienda que solíamos visitar los últimos años, cómo los últimos meses ha cambiado el panorama y quizás ya no esté presente en ese camino que recorremos del trabajo a la casa, o ya no se encuentre en el camino que recorremos todos los días. No es simplemente porque ya quisieron cerrar, es por todo lo que hemos estado viviendo y la presión económica que han estado sufriendo. ¿Por qué? Porque hay mayores cambios. Digamos que la varianza es mayor en este tipo de negocios. De los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, el EDN 2020 estima que sobrevivieron 3.9 millones, nada más. O sea, el 79.19%, un año transcurrido.
Es decir, 1.010.000 establecimientos, o sea, el 20.81%, cerraron sus puertas definitivamente. Estos números sobrepasan la cifra de decir rojo. Esto es la emergencia, 20.81%. Ahora, si tomamos en cuenta los negocios que han tenido la fortuna de crearse y de establecerse en 2020, porque siempre existe una persona, un negocio, una familia que sigue adelante a pesar de las adversidades, se tiene que la disminución real fue de menos 8.06%, que no es poca cosa. Nadie va a negar lo anterior. Aquí tenemos ya la gráfica un poco más visual. Vemos cómo teníamos los establecimientos de 2019 en 4.800.000. Vemos cómo nacieron 600.000, murieron 1.010.000. Y entonces tenemos lo que viene siendo 4.400.000 establecimientos en 2020. Por eso tenemos la variación porcentual real de menos 8%. Insisto, esta cifra no es una cifra normal, es anormal. Se encuentra debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Por tamaño de establecimiento, se observa que los pequeños y medianos tuvieron un mayor porcentaje de cierres, lo que representa un 21.17% de las muertes, que es mayor respecto a los establecimientos micro y que estos tuvieron 20.8%. Vemos, por ejemplo, los nacimientos y las muertes, como en las microempresas hubo 13% de diferencia en cuanto a nacimientos, pero también hubo 20% de diferencia en muertes. Esta cifra es aún mayor en las pequeñas y medianas. Cualquiera podría pensar que es en las micro, pero no. Este comportamiento es más radical en las pymes. Esto se debe principalmente a que, por ejemplo, en las pymes, su nivel de apalancamiento puede ser mayor, suele ser mayor que en las microempresas. Las microempresas tienen créditos familiares, recordemos que hubo créditos a la palabra también por parte de algunas fuentes de financiamiento federales. Sin embargo, en las pymes, el apalancamiento tiene un mayor impacto en sus finanzas. Por lo tanto, los nacimientos no fueron tantos, 2.81, a comparación de las muertes, que es 21.17%. La diferencia es definitivamente brutal si los comparamos. Tenemos la tasa mensual de nacimientos y muertes de establecimientos a nivel nacional de 2012 y 2020, ambos años. Aquí es donde quiero demostrarles que no es normal el número de muertes de establecimientos que han existido en los últimos meses, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo lo comparamos? ¿Cómo es esto cierto? Aquí lo tenemos. Porcentaje de nacimientos, 0.57% en 2012 y 0.71% en 2020. No hay una diferencia estadísticamente significativa de cambio. Más bien parece que sigue una tendencia correcta ante el aumento de la población, ante el aumento de inflación, aumento de variables macroeconómicas significativas, aumento del Producto Interno Bruto, donde sí existe una diferencia significativa, definitivamente es el número de muertes. En 2012, 0.59%. Y la tasa mensual en 2020 es de 1.36. Aquí es donde tenemos la anomalía presente debido a la crisis sanitaria. Durante 2020, entonces, la tasa mensual aumentó respecto a 2012. ¿Ok? De una forma, debo decir, impresionante. No de forma positiva, claro está. Ahora, vamos a ver el mapa. La proporción de muertes de establecimientos por entidad federativa respecto del número captado por entidad. Vemos que el número de muertes en porcentaje mayor fue Quintana Roo. Aquí se encuentra con el 31.88%. Esta cifra es solamente número de muertes o de cierres de las empresas. No estamos hablando de números netos ni tampoco de nacimientos, pero es importante señalar dónde ocurrieron los cierres principales de las empresas, para ya no mencionar tanto el sinónimo. En este caso hablaremos más de cierres. Aquí lo interesante es que Nuevo León se encuentra en el top 10 de los estados que cuentan con un cierre mayor de empresas. ¿A qué se deberá este tipo de detalles? Una respuesta rápida se puede explicar mediante las medidas sanitarias que han implementado los estados como Nuevo León. Nuevo León fue de los estados que se desligó principalmente de la línea oficial y decidió implementar medidas adicionales los fines de semana, entre semana, cierre de locales, horarios, y estas medidas sanitarias pudieron haber representado un impacto importante
para que el estado de Nuevo León se encuentre entre los principales estados que tienen cierres mensuales y anuales en cuanto a empresas, ¿ok? A pequeñas y medianas empresas. El estado que menos cierres tuvo fue el estado de Oaxaca, acompañado con Michoacán con 13% y 17%. El mapa también revela muy bien cómo nuestro vecino Tamaulipas también sufrió una tasa similar en el caso de cierres de los negocios. Ahora, si se les llegó a dar un apoyo a las MIPYMES, ¿en qué destinaron este apoyo? Es interesante ver qué fue lo que pensó el empresario o la empresaria, la familia que está llevando este tipo de desarrollos. ¿Qué fue lo que se imaginó? Vámonos primero con las microempresas. Principalmente fue la adquisición de los insumos, 66%. En segundo lugar, fue el pago de deuda a proveedores. Y en tercer lugar, el pago de alquiler. Por eso siempre se presentaba la duda de si vamos a pagar o no vamos a poder pagar el alquiler de la empresa. En cuanto a las pymes, en primer lugar, no fue la adquisición de los insumos, fue pago en efectivo o en especie para el personal. Tienen mayor cantidad de empleados, representa mayor porcentaje financiero el tener que lidiar con este tipo de finanzas. Segundo lugar, representó la adquisición de insumos y tercer lugar, el pago de deuda a proveedores. Ahora ya continuamos rápidamente con la de COVID. ¿Cuál fue el impacto económico? Bueno, principalmente fue una disminución de ingresos. Sin embargo, vemos cómo hay una enorme diferencia. Esta encuesta ya añade a las grandes empresas, no nada más hablamos de las microempresas y las pymes, ya tenemos a las grandes para ver cuál fue la diferencia entre ambos. Vemos que a las grandes empresas no les fue problema la disminución de ingresos, fue de 11.9% en el segundo evento, o sea, estamos hablando del tercer trimestre de 2020. Pero para las pymes y para las micro, representó 73.7% y 80.3% de afectación para la empresa. Vemos la gran diferencia abismal que existe entre estos tipos de empresas. También la baja demanda no fue tema en cuanto a las grandes empresas, todo lo contrario en cuanto a las pymes y las microempresas. En la escasez de insumos, aquí está interesante, la tendencia es estadísticamente similar, no hay gran diferencia, no hay, digamos, motivo para señalar diferencia estadísticamente, ahí hablando. En las grandes y las pymes y las micro fue muy similar en cuanto a las tres. Las medidas sanitarias implementadas por las empresas también vamos a ver cómo se realizaron. Hubo dos estrategias, medidas sanitarias o campañas de información y comunicación virtual. Vemos que las grandes empresas les gustó más utilizar campañas de información. Las grandes empresas tuvieron 92.8% de estas campañas para tratar de lidiar con sus clientes a través del COVID-19, mientras que las microempresas solamente el 53.9% utilizó este tipo de herramientas. Las medidas sanitarias, por ser un mandato federal y por supuesto también estatal, fue un poco más homologado, como podemos ver, 95% aproximadamente, por encima del 95% en las tres tipos de negocios. Ahora, realmente no muchas obtuvieron apoyos. Acabamos de ver ahorita en qué decidieron invertir ese apoyo. Sin embargo, el 92.2% en abril no recibió ningún apoyo y en agosto el 94.1% no recibió ningún apoyo, ni federal, ni de ninguna cámara de comercio, ni de ningún tipo. Entonces, la regla es que los apoyos no llegaron a las empresas, de acuerdo con esas mismas empresas. La fuente de esos datos son las empresas. Ahora, las que sí recibieron, ¿qué tipo de apoyo recibieron? Apoyos fiscales con el 61%, transferencia de efectivo con el 34% y acceso a nuevos créditos con el 30%. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Vámonos ahora sí al futuro. ¿Cuál es la expectativa de los ingresos para los próximos 6 meses a partir del cuarto trimestre de 2020? Recordemos que nos interesa ver 3 escenarios, el pesimista, el regular y el optimista. Se les preguntó a las empresas y nos interesa saber sus expectativas de acuerdo al segundo evento. Vemos que disminuyen 48.5%, 31.8% en el escenario regular, que es el que vamos a basarnos, pero el grueso de las empresas está mencionando que van a permanecer igual, 40%, y un 28.2% preocupante menciona que sus ingresos van a disminuir a futuro. Lo anterior denota un cierto grado de mejora de acuerdo al primer escenario
en el cual nos encontrábamos en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, no ha mejorado como debería de ser o como se ha estado esperando el rebote económico. Esto se debe a la segunda ola de COVID-19 que está azotando a las economías avanzadas. Y en México no se le puede llamar una segunda ola, pero sí, sin lugar a dudas, hay un repunte de casos. Ahora, ¿cuánto tiempo podrán seguir operando estas empresas? ¿12 meses o más? ¿3 meses o 12 meses? ¿Entre 3 a 12 meses o menos de 3 meses? La mayoría de las grandes empresas no tiene problemas. Van a seguir 12 meses en adelante funcionando sin lugar a dudas. Sin embargo, las pymes sí tienen problemas. Casi la mitad de las pymes dice que solamente va a poder resistir de 3 meses a 12 meses. El problema que tienen es que existe un retraso en el pago de las deudas, sobre todo en las microempresas. El 38% tiene este detalle. No pueden cubrir por completo lo que viene siendo las deudas, problema que no tienen las grandes empresas. Y bueno, ¿qué estrategias permanentes van a tratar de mantener? Las pymes, sin lugar a dudas, las ventas por Internet. Las grandes empresas, adoptar turnos de trabajo. Definitivamente esto también se debe a la enorme flexibilidad que pueden llegar a tener las grandes empresas con la enorme plantilla laboral que tienen. Y las ventas por Internet es mucho más sencillo que las pymes los adopten al momento de aliarse con terceros, por ejemplo, aquellos repartidores electrónicos. Y bueno, el trabajo en casa para las grandes empresas representa una gran ventaja. Y para las pymes, la gran ventaja representa diversificar cadenas de suministro y, por supuesto, en 19% también el home office, como también se le puede llegar a conocer. Básicamente, antes de terminar, quisiera mencionar que la expectativa del PIB para 2020, de acuerdo con Banco de México y las encuestas que ha desarrollado, es de menos 9.10%, lo cual es un evento histórico, nunca antes presentado. Ya estamos hablando de una tasa anual. Por otro lado, el repunte 2021 para nada se parece a una V, como se le solía llamar, a la recuperación económica, porque se espera un 3.29% de crecimiento económico para 2021. Esto no alcanza, no es suficiente para poder recuperarnos de esa caída monumental del 9% de 2020. Cierro con esto, estoy sujeto siempre a cualquier pregunta. Insisto, estos datos valen oro porque estamos hablando de qué piensan, cómo están, qué han hecho y qué van a hacer las pequeñas y medianas empresas. Estamos ahora sí preguntándoles a ellas, viéndolas directamente a la cara y diciéndoles, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos han cerrado? ¿Quiénes han sobrevivido? ¿Y hacia qué nos espera para 2021? 3.29% de recuperación económica definitivamente no es suficiente para paliar los efectos negativos de la pandemia. A continuación cedo la palabra a la doctora Haile. No sé si ahí ya se está escuchando. Sí, gracias, José Luis. Te agradezco tu participación. El doctor Klender Cortés va a tener algunas preguntas que por ahí nos han estado haciendo algunos de los espectadores. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias a todos los estudiantes que el día de hoy estuvieron sin duda platicando sobre todo su expertise que tienen en el área financiera, sin duda importantísimo para todas las empresas. Pues aquí tenemos una pregunta, varias preguntas, pero una que nos llegó que dice, ¿cómo saber en qué momento requiero solicitar algún financiamiento? Yo creo que esta pregunta la podría responder Isabel, no sé si andas por ahí, ¿nos puedes apoyar con esta pregunta? Sí, pues bueno, primero, dos puntos importantes. ¿En qué momento yo puedo acudir a un financiamiento? Yo creo que en el mejor momento es cuando no lo necesitas. ¿Por qué? Porque tienes el tiempo para poder investigar, para poder acudir a instituciones financieras, para poder leer todos los parámetros, todas las condiciones que te conlleva a que estas instituciones te puedan ofrecer a ti un crédito. La otra, si no cuentas con algún capital que te pueda ayudar a solventar tus deudas, es necesario que primero investigues bien si realmente te va a poder ayudar a solventar esa parte de tu deuda.
sin que te incremente mayor deuda, porque ese es uno de los más comunes errores que se presentan, que tal vez lo que quieres es solventar alguna deuda porque tienes que hacer un pronto pago y realmente eso es lo que te va a provocar el doble de tu deuda. Y otra, tal vez tienes alguna máquina o vas a recibir algún activo en el cual tú necesitas poder tener algún contacto directo con alguna institución para que te pueda ofrecer algún crédito. Yo creo que ahí sí es conveniente que puedas acudir a ello. Realmente cuando necesites, cuando te encuentres en la situación que tú sabes y que analizaste y que, por ejemplo, ese activo te va a ayudar a solventar y a poder tener y generar mayor riqueza. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta. Aquí tengo otra para Rodrigo. Nos preguntan que si se puede emprender un negocio en este momento y qué variables son las más importantes a considerar. ¿Nos puedes apoyar con esa pregunta, por favor, Rodrigo? Sí, claro, bueno, siempre, siempre habrá oportunidad para emprender. Mientras que hayan humanos en este planeta, siempre habrá oportunidad para emprender. Obviamente, justo en estos momentos, la pregunta es, pues, ¿en qué emprender? No pudieras, hay algunos negocios que sí recomendaría esperar un poquito, porque si son cuestiones físicas, pues sí le daría una pausa en ese sentido. Pero definitivamente se puede emprender, ¿no? Las cuestiones que habría que considerar es, pues, ver la creatividad que tienes para poder conectar con la tecnología, para poder tener un alcance digital y de esa manera poder ofrecer un servicio o producto que quizás normalmente se había dado físicamente y ahorita poder trasladarlo de alguna manera digital, ¿no? Entonces, yo creo que en todo momento se puede emprender, nada más hay que ir entendiendo las condiciones en las que nos encontramos y con base a eso evolucionar, ¿no? Y esa sería la manera en la que pudiéramos, pues, salir adelante y sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, pues podemos ver que incluso a los grandes tiburones o como le llamen, igual se mueren si no evolucionan. Un ejemplo ahorita es Best Buy, ¿no? No sobrevivió a la crisis porque hubieron negocios que ya estaban más adaptados como Amazon a este tipo de condiciones. Entonces, pues sí, siempre se puede emprender, nada más hay que fijarse mucho en nuestro entorno, en cómo va evolucionando la tecnología y adaptarnos a esta tecnología para que en cualquier giro en el que nos encontremos, envolvernos en lo que es hoy en día. Lo único que hay que quitarnos de la cabeza es querer hacer las cosas que siempre se han hecho, ¿no? Y más ahora, el crecimiento del cambio es exponencial, entonces es eso, adaptarnos, ver cómo adaptarse, evolucionar e ir cambiando cualquier modelo de negocio, a reestructurarlo a lo que se está dando tecnológicamente y en nuestro entorno, ¿no? Y ya con eso, definitivamente se puede emprender hoy, ayer, mañana y siempre, ¿no? Nada más hay que tener siempre esa parte, ese chip de evolución al día, totalmente. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada más así muy brevemente, José Luis, me preguntan por aquí que a qué te refieres con las gráficas sobre el primer y segundo evento. Sí, por supuesto. El primer evento se refiere al segundo trimestre de 2020, el primer cierre de actividades económicas que ocurrieron debido al COVID-19. Y el segundo evento se refiere al tercer trimestre de 2020 y sus subsecuentes cierres, ahora sí que estatales, no nacionales, debido a la pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. Pues obviamente el tema de finanzas sin duda es importante y pues tenemos que finalizar nuestro evento. No sin antes, pues agradecer esta semana a todos los estudiantes y profesores, docentes del posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, pues que nos estuvieron apoyando con todas las dudas de los empresarios y asistentes que nos estuvieron
preguntando durante esta semana. Muchas gracias a todos. Por aquí tenemos un reconocimiento para Rosa Isabel Aguilar Pérez, Rodrigo Caballero Fernández, José Luis Gutiérrez Longoria, que participaron como panelistas en la semana de consulta de expertos, estrategias de negocios para MIPYMES ante la contingencia actual. También, doctora Hele, muchas gracias por su apoyo. Firman al presente el doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Control Pública y Administración, el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía, y el doctor Eugenio Reyes Guzmán, director del World Trade Center Monterrey. Muchas gracias a todos. Aprovecho para invitarlos el próximo martes. Tenemos nuestro siguiente webinar, Marketing para Pymes. Como expositor tenemos al maestro Cristian Reyes López. Pues agradeceríamos su presencia ese día. Esperemos contar con ustedes y muchas gracias nuevamente. Hasta luego.